El primero de los parámetros híbridos que vamos a calcular es H sub IE. Como vemos, H sub IE lo hacemos igual al cociente de la tensión de base emisor dividido por la corriente de base con mayúsculas y en continua, y que nos da un valor de 16,25 kiloohmios para los datos que nos aporta el problema. Por favor, pueden repasar estos datos. Vamos a intentar explicar a continuación cómo se llega a esta aproximación. Observamos ahora cuál es el circuito equivalente y las ecuaciones que definen el modelo de parámetros híbridos para un transistor bipolar en configuración de emisor común, donde vemos fundamentalmente que las dos ecuaciones lineales que definen el comportamiento del circuito equivalente, en la primera de ellas, haciendo el segundo término de la ecuación igual a 0, nos permitiría despejar el valor de H sub IE, que lo haríamos igual al cociente de la tensión de base emisor entre la corriente de base, pero eso sí, considerando que la tensión de colector emisor es igual a 0. Todas estas expresiones son válidas siempre en corriente alterna y para pequeña señal. Por eso las pintamos con minúscula. Y veamos la gráfica del diodo base emisor. En ella representamos la tensión de base emisor con respecto a la corriente de base en el eje de las X, y podemos comprobar que este cociente sería la pendiente de esta recta para variaciones de pequeña señal que se produzcan en torno del punto Q. Lo que hacemos es, en definitiva, sustituir el cociente de la tensión y corriente en alterna para la tensión de colector emisor igual a 0, o lo que sería lo mismo con el colector en cortocircuito con el emisor, por el valor de estos cocientes incrementales, pero en el caso de que la tensión de colector emisor esté en el punto Q en lugar de 0. Esta es la aproximación que hacemos para poder calcular el valor de H sub IE aproximadamente como el cociente de las tensiones continuas de la tensión de base emisor dividido por la corriente de base. El segundo de los parámetros híbridos que vamos a calcular es el H sub FE, o ganancia directa de corriente del transistor, y que hacemos igual al cociente de la intensidad de colector dividido por la intensidad de base, en mayúsculas y en continua. Para los datos aportados por el problema nos da un valor de 50, que coincidirán conmigo en que es un valor muy pequeño para los que son habituales en los transistores bipolares. Se trata de un problema. Veamos de dónde sale esta expresión y esta aproximación. Si nos fijamos en la segunda ecuación del modelo H que representa al transistor en parámetros híbridos, y haciendo igualmente que antes la tensión de colector emisor igual a 0, hubiéramos podido despejar la H sub FE como el cociente de la corriente de colector entre corriente de base en alterna y con minúsculas, que es el valor que tenemos aquí representado. Si nos fijamos ahora en las curvas de la salida del colector emisor, donde se representan las distintas curvas para las distintas corrientes de base, este cociente de corrientes sería como la derivada parcial en torno al punto Q de las intensidades de colector con respecto a las intensidades de base. En definitiva, lo que hacemos es aproximar el valor de ese cociente de corrientes alternas a el cociente incremental en pequeña señal que experimentan las corrientes continuas de colector y de base en un entorno del punto de trabajo de la tensión de colector emisor. Seguimos ahora calculando H sub RE, o lo que es lo mismo la ganancia inversa de tensión del transistor. En base a los mismos planteamientos podemos aproximar este valor al cociente de la tensión de base emisor dividido entre la tensión de colector emisor
en continua y con mayúsculas. Este valor de H sub RE lo hemos deducido de la misma manera que en los casos anteriores, es decir, despejando de las ecuaciones fundamentales de los parámetros híbridos que definen el comportamiento del transistor y haciendo en esta ocasión la corriente de base en alterna igual a 0, o lo que es lo mismo, abriendo la malla de entrada y haciendo que no circule corriente por la base. Se observa también, como en ocasiones anteriores, que este cociente de la tensión de base emisor dividido entre las tensiones de colector emisor en alterna sería como la derivada parcial de la tensión de base con respecto a la de colector en el caso de que la intensidad de base fuese igual a 0. Y la aproximación que hacemos es aproximar este cociente a los incrementos de la tensión de base entre la tensión de colector, pero en continua y en torno al punto de trabajo Q en el que nos vamos a estar moviendo en pequeña señal. Finalmente, y para concluir, calculamos el valor aproximado de la H sub OE o admitancia de salida del transistor. Como tal admitancia, su valor, el valor que le hemos atribuido es el cociente de la intensidad de colector dividido entre la tensión de colector emisor en mayúsculas y en continua, y que nos arroja un valor muy pequeño de 10 elevado a menos 4. Sí que al observar la curva de colector en la salida del transmisor es fácilmente comprobable que esta admitancia se corresponde con la pendiente de la curva de colector emisor para un determinado valor de I sub B, sobre todo si trabajamos en un entorno de pequeña señal donde la linealidad y la pendiente de la curva a una recta.